Bien, vamos con el título número 7, impuesto a los consumos específicos. Este es un impuesto que no se abarca muchas veces a todo el rubro comercial ni industrial. Claro, que va a abarcar solamente aquellos productores de aquellas cervezas, bebidas alcohólicas, tabaco. Hay un delimitado grupo de personas que van a estar sujetas a este impuesto, al pago de este impuesto. Claro que muchos de nosotros lo llegamos a pagar de forma indirecta cuando adquirimos los mismos productos. Han debido llegar a ver, si es que tienen alguna tienda, alguna vez han adquirido algún producto de Coca-Cola, de CBN quizás. Existe ahí en esas facturas. Igual de Enbol también. Existen esas facturitas en las que se representa el impuesto al consumo específico en algunas alícuotas y tasas porcentuales. Este impuesto no tiene una tasa específica o sea, grupal. Cada producto, cada ítem tiene un porcentaje específico y lo vamos a llegar a ver. Si es que está aquí el anexo, si no, vamos a verlo también en función a la aduana, ¿no? También tiene su relación con la aduana ahí. Vamos con el capítulo 1, objeto, sujeto, nacimiento del hecho imponible. Objeto, artículo 79, dice, créase en todo el territorio del país un impuesto que se denominará impuesto a los consumos específicos, o sea, ICE, que se va a aplicar sobre quienes las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país que se indican en el anexo del presente artículo, efectuadas por sujetos definidos en el artículo 81. ¿No? Entonces, todas esas ventas que se encuentran sujetas dentro del territorio nacional, que nos especifica en el anexo número, bueno, en el anexo sujeto a este artículo que estaba por acá. Vamos a ver el anexo. Ahí está el anexo. Ahí, ¿no? La producción, la venta de vinos, ahí está su alícuota específica y su alícuota porcentual, que se tiene que pagar, bueno, devengar y pagar en el formulario 550, 551 y 552 en la plataforma de impuestos. Vamos a volver un poco atrás y nos indica también, el reglamento establecerá las partidas arancelarias en función de la nomenclatura que le corresponda a los bienes incluidos en el anexo mencionado. Inciso B. Las importaciones definitivas de bienes muebles que se indican en el anexo a que se refiere el inciso precedente, ¿no? Entonces, en ese anexo nos va a especificar qué cosas que están situadas en acá en Bolivia están sujetas al pago de este impuesto. Anexo artículo 79. Productos grabados con alícuotas específicas o porcentuales. Productos grabados con alícuotas específicas sobre unidad y porcentuales sobre su base imponible. Tabla 1 nos indica acá. Cigarrillos rubios, alícuota específica, bolivianos 139 por 1000 unidades. Cigarrillos negros, 74 bolivianos por 1000 unidades. Cigarrillos puros, incluso despuntados, que contengan tabaco, bolivianos 139 por 1000 unidades. Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborado tabaco, todos esos, el 50% de alícuota porcentual. Las alícuotas específicas de la tabla 1 estarán vigentes desde el 31 de diciembre del 2018 y se actualizarán por la Administración Tributaria por cada gestión en base a la variación de la unidad de fomento a la vivienda, ocurrida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la anterior gestión. Bien, ahora, una forma de guiarnos en saber si una alícuota sube o no sube es viendo esta parte del formulario 550, 551 y 552, donde se muestra igual en esa tabla cuánto es el porcentaje que se tiene que llegar a pagar. Usualmente no todas las empresas van a llegar a pagar este valor. Usualmente las empresas se dedican a un pago único, ya sea de vino, ya sea de alcohol, ya sea de licor. Claro que va a depender mucho de la magnitud también de esta empresa. A ver, también nos indica acá, vehículos automóviles grabados con tasas porcentuales sobre su base imponible. Tabla número 2. Categoría combustible utilizado, diésel, el rango del ICE de 15 al 80%, para la gasolina del 0 al 40%, gas natural, el GNB del 0 al 40% y otros del 0 al 40% también. A la importación de vehículos automóviles nuevos o usados fabricados originalmente para utilizar GNB como combustible se aplicará una tasa porcentual del impuesto al consumo específico del 0%. La importación de vehículos automotores originalmente destinados al transporte de más de 22 personas, incluido el conductor, y los destinados al transporte de
mercancías de alta capacidad en volumen y tonelaje superior a 9.3 que constituyen bienes de capital, así como vehículos construidos y equipados exclusivamente para servicios de salud, estarán exentas del pago del IVA. Entonces acá ya nos da una pequeña excepción de quienes no van a poder, bueno, quienes no están alcanzados por este impuesto o si bien están alcanzados están exentos de pagar el mismo. La definición de vehículos automotores incluye los tractocamiones, motocicletas de 2, 3 y 4 ruedas, además de motos acuáticas. La base imponible para efectuar el cálculo del impuesto se define de la siguiente manera: valor CIF más gravamen arancelario efectivamente pagado más otras erogaciones necesarias para efectuar el despacho aduanero. La importación de vehículos automotores para usos especiales, nuevos o usados, efectuadas por las entidades públicas, está exento del pago del ICE. Bien, hay algunas exenciones que no, bueno, como en cualquier otro tipo de impuestos, hay algunas entidades gubernamentales que no van a estar alcanzadas para el pago de algunos impuestos, ¿no? Tenemos aquí otra tablita. Productos grabados con alícuotas específicas y porcentuales. Producto: bebidas no alcohólicas con envases herméticamente cerrados, como, excepto aguas naturales y jugos de frutas de la partida arancelaria 2009. El rango del ICE va a ser de 0.30 a 2 bolivianos por litro y rango de ICE de alícuota porcentual del 0% al 10%, ¿no? Acá nos da una serie de porcentajes que, si han debido ver recientemente, el Servicio de Impuestos Nacionales ha cambiado la forma de presentación de este impuesto, que anteriormente se lo tenía que elaborar en el formulario, bueno, 550, 51, 52. Actualmente sí se sigue haciendo eso, pero la forma de elaborarlo, la forma de declararlo, ha cambiado totalmente. Se ha habilitado un nuevo módulo para poder hacer el pago del ICE. Si han debido ver también, nos está pidiendo un control más exhaustivo. Anteriormente tú colocabas en la tablita qué estás pagando y ya. Hoy en día lo que tienes que hacer es declarar, ¿no? Cuánto tenías en tu almacén de tu vino, de tu alcohol, de tu Singani, y tenías que colocar ahí cuánto has pagado, ¿no? Que si es que podemos verlo, tal vez el antiguo modelo, el antiguo formulario, lo vamos a ver por acá, para que podamos ver, ¿no? Los que no conocemos muy bien lo que se dice, podamos ver cómo era el pago anterior del impuesto al consumo específico. Vamos a ver por acá, de diciembre. Vamos a ver de diciembre, está por acá. A ver, denme un segundito, vamos a buscar por acá. Ya, está por acá quizás. Ah, ya, no tengo por acá el formulario, creo. Ya, no tengo el formulario por acá. Si es que puedo, lo voy a sacar para la siguiente sesión para mostrarles, ¿no? Cómo es el tratamiento. Uy, los es de acá. Vamos a volver acá. Título 7 estábamos. Ya, acá estábamos, ¿no? Nuestra tablita del ICE. Mediante decreto supremo se identificará a nivel de subpartidas arancelarias las mercancías alcanzadas por el impuesto y se establecerá las alícuotas porcentuales y específicas de acuerdo a los rangos establecidos en ley. A los productos detallados en el cuadro precedente se aplicará tanto la alícuota específica como la alícuota porcentual correspondiente. A efectos de la aplicación del impuesto se consideran bebidas energizantes aquellas que contienen en su composición cafeína, taurina, aminoácidos u otras sustancias que eliminan la sensación de agotamiento en la persona que las consume. No incluye a bebidas de hidratantes u otro tipo de bebidas gaseosas, pero yo creo que sí incluye a esas bebidas como Red Bull, como... tenemos acá también la otra, ¿no? La del... se me fue el nombre, ¿no? Hay varias bebidas que son energizantes, que se utilizan para el consumo de gimnasio más que todo. En esas también están alcanzadas, ¿no? Asimismo se entenderá como agua natural aquella que no contiene adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizante. Las bebidas denominadas cervezas, cuyo grado alcohólico volumétrico es inferior a 0.5%, se encuentran comprendidos en la clasificación de bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados. No están dentro del objeto de este impuesto las bebidas no alcohólicas elaboradas a base de pulpa de frutas
y otros frutos esterilizantes, de acuerdo a la definición establecida en el arancel de importaciones para la partida arancelaria 2009. Si no me equivoco, lo tengo por acá. Mm, Recientemente el Servicio de Impuestos Nacionales ha sacado varias modificaciones y una de ellas es sobre la presentación del ICE, que no estoy seguro si estaba por acá o por acá. Cambios en el SIAT. Vamos a revisar si está por acá. Actividades económicas, no. Me acuerdo que lo he descargado por acá. SIAT y modificaciones. Uy, la verdad, con tantos cambios que ha sacado impuestos, ya no sé en qué lugar lo tengo los documentos. Bien, no vamos a poder ver la profundidad de esta parte, pero bien, vamos a bajar nomás. Artículo 80. A los fines de esta ley se considera venta la transferencia de bienes muebles a cualquier título. Asimismo, se presumirá, salvo prueba en lo contrario, que toda salida de fábrica o depósito fiscal implica la venta de los respectivos productos grabados, como así también la mercadería grabada consumidas dentro de la fábrica o locales de fraccionamiento o acondicionamiento. No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los bienes importados por las misiones diplomáticas y sus miembros acreditados en el país, organismos internacionales y sus funcionarios oficiales, inmigrantes y pasajeros en general, cuando las normas vigentes les concedan franquicias aduaneras. Asimismo, no se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los bienes detallados en el anexo al artículo 79 de esta ley destinados a la exportación, para lo cual su salida de fábrica o depósito fiscal no será considerada como una venta. Artículo 81. Son sujetos pasivos de este impuesto los fabricantes y o las personas naturales o jurídicas vinculadas económicamente a estos. De acuerdo a la definición dada en el artículo 83, a los fines de este impuesto se entiende que es fabricante toda persona natural o jurídica que elabora el producto final detallado en el anexo al que se refiere el inciso A del artículo 79 de esta ley. En los casos de elaboración por cuenta de terceros, quienes se encomienden esas elaboraciones serán también sujetos del pago del impuesto, pudiendo computar como pago a cuenta del mismo el que hubiera sido pagado en la etapa anterior, exclusivamente con relación a los bienes que generan el nuevo hecho imponible. Inciso B. Las personas naturales o jurídicas que realicen a nombre propio importaciones definitivas. Facultase al Poder Ejecutivo a incorporar como sujetos pasivos del tributo a otros no previstos en la numeración precedente cuando se produzcan distorsiones en la comercialización o distribución de productos grabados y que hagan aconsejable extender la imposición a otras etapas de su comercialización. Nacimiento de leche imponible. Cuando nace leche imponible, se va a perfeccionar en el caso de ventas en la fecha de la emisión de la nota fiscal o a la fecha en la que se esté entregando la mercadería, lo que se produzca primero, por toda salida de fábrica o depósito fiscal que se presume venta, de acuerdo al artículo 80 de esta ley, en la fecha que se produzca el retiro de la cosa mueble grabada con destino a uso o consumo particular en la importación, en el momento en el que los bienes sean extraídos de los recintos aduaneros mediante despachos de emergencia o pólizas de importación. Capítulo 2. Vinculación económica. Artículo 83. Cuando el sujeto pasivo del impuesto efectúe sus ventas por intermedio de personas o sociedades que económicamente puedan considerarse vinculadas con aquel en razón del origen de sus capitales o de la dirección efectiva del negocio o del reparto de utilidades, el impuesto será liquidado sobre el mayor precio de venta obtenido, pudiendo el organismo encargado de la aplicación de este gravamen exigir también su pago de esas otras personas o sociedades y sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente norma legal. Capítulo 3. Base del cálculo. La base del cálculo estará constituida por 1. Para productos grabados por tasas porcentuales sobre su precio neto de venta, el precio de la venta de bienes de producción local consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente, la que detallará en forma separada el monto de este impuesto. En el caso de bienes importados, la base imponible estará dada por el valor CIF aduana establecido por la liquidación o en su caso las de liquidación aceptada por la aduana respectiva. Bien, está un poco difícil de entender, ¿no? Es un impuesto que no se llega a entender mucho cuando no lo vemos tanto en la práctica.
Bueno, acá tenemos su decreto supremo reglamentario que establece algunas alícuotas. Entonces lo que vamos a hacer ahora para poder ver un poco su tratamiento del ICE es ingresar a un NIT que trabaja con el ICE, ¿no? Que tiene la obligación de presentar el impuesto al consumo específico. Y después vamos a irnos al título 8 que es el régimen de actualización. No, esto es algo que no vamos a llegar a ver, creo. A ver, de un momentito. Les comparto la pantalla. A ver, ahí estamos. Aquí está, un NIT que tiene la obligación de pagar el impuesto al consumo específico. ¿Cómo se tiene que calcular? Anteriormente, lo único que hacíamos era ingresar al portal del sistema de declaración jurada y quiero mostrarles algún formulario anterior. Espero que se pueda ver. La implementación de esto fue, creo que en julio, o en junio creo que fue la implementación. Entonces, vamos a ver uno de mayo, espero que se pueda ver. Vamos a una certificación del ICE, como les mencionaba, 650. Bien, este es el formulario que anteriormente... No, este no es el formulario anterior. Lastimosamente creo que no se puede ver el formulario anterior. Miren, si se pueden dar cuenta aquí está todo con cero. Y no, esta empresa constantemente tiene ventas y declara acá valores. Lastimosamente todo lo que está acá, vamos a ver de abril, no nos permite visualizar. No, sí está, se puede, se puede. Perfecto, acá. Entonces desde mayo es... No, desde junio se ha implementado, pero recordemos que en junio se paga el impuesto de mayo. Entonces ahí me equivoqué. No, desde acá. Vendremos acá. Abril. Anteriormente, esta era la forma de presentación del formulario 650 del ICE, en el cual lo único que nosotros teníamos que hacer que era, agarrábamos el formulario, seleccionábamos nuestro código, uno de estos dos códigos, que es en función a la partida arancelaria, que nos estaba mencionando acá un aspecto acá, el anexo. Otro también se sacaba directamente de la página de impuestos, que está en acá. Vamos a verlo acá. Impuestos nacionales. En acá nos proporciona también la partida arancelaria. Vámonos si no me equivoco, estaba en guía de uso y consultas. Y estaba por ICE. Control de existencias acá. Anexo instructivo técnico. Definiciones, no. Procedimiento, no, eso es para llenado. Por acá debe estar la partida, si no me equivoco. Si no, en otro lugar lo hemos encontrado. Ya sé en qué lugar está. Ahorita lo vamos a ver la partida arancelaria. Estaba por acá. Bien. En función a la partida arancelaria, lo que teníamos que hacer era buscar lo que vendemos. En esta ocasión, esta empresa vende tanto cervezas como vinos. Por tanto, tiene dos partidas arancelarias, las cuales tiene que declarar y pagar. En estas casillas, ¿qué es lo que veíamos? Primero, vamos a abrir esta herramienta. ¿Qué es lo que veíamos? Acá. Primero, siempre teníamos que declarar esto. El volumen disponible del periodo anterior en litros. Siempre en litros. ¿Cuánto tenías antes? Esto es cerveza y esto es vino. ¿Cuánto tenías antes en cerveza? En litros, era 124.142 litros de cerveza. ¿Cuánto tenías en vino? Tenías 1205.95 litros en vino. Tú, si es que produces, esta empresa solamente importaba y vendía acá, comercializaba acá, lo único que hacía era importar. Por tanto, no se llenaba algún tipo de producción hecho acá, no lo tomaba en cuenta. Tampoco colocaba en cuenta lo que son las mermas ni ningún tipo de situaciones. Lo que sí tenía que registrar era la venta de estos litros en este periodo de abril. ¿Cuánto has vendido en abril? Has vendido para cervezas 66 litros y para vinos 23 litros. Ahí está, ¿no? Volumen vendido en el periodo fiscal en litros. Y luego también colocamos acá el volumen disponible para el siguiente periodo en litros, que era la diferencia entre estos dos, ¿no? Bueno, entre todas las columnas, si es que hubiera habido mermas, se hubiera sumado también si es que hubiera habido algún tipo de producción o algún tipo de valor importado en litros, también ahí. Y el ICE de la alícuota, aquí está. Esto te lo bota automáticamente el formulario del Servicio de Impuestos Nacionales, pero siempre es bueno corroborar el dato para no confundirnos, ¿no? A veces el Servicio de Impuestos Nacionales
también presenta fallas. Entonces no está por demás estar multiplicando, estar sumando y demás. De esa forma. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado a partir de junio? Lo primero, ¿no? Ya pueden ver acá que está muy diferente la forma de presentar, la presentación. Y todo esto ya no se lo realiza desde este apartado, desde las declaraciones juradas. Ya no desde acá. Lo que se tiene que hacer es, primero, irse al menú principal y buscar un nuevo módulo que han implementado que se llama información complementaria. Aquí está, control de existencias y producción. Y si es que van a quizás por primera vez registrar alguna empresa que trabaja con ICE, lo primero, les va a pedir que llenen todos los datos de sus proveedores. Acá está, registro de proveedores. Les va a pedir que llenen su NIT, si su carnet, o en caso de que sea un extranjero, también algún código que lo identifique. Por ejemplo, acá, los proveedores de esta persona son del SAN, SRL, Agencia Despachante de Aduana y Agencia Despachante de Aduana Esteban Vasos. Van a tener que registrar qué productos venden, en qué cantidad de envases, si es por 0.70 litros, 1 litro, 0.50, todo ese tipo de cantidades para luego seleccionar los productos que esta empresa, que esta persona vende. Por ejemplo, acá esta persona vende cervezas, ¿no? Les mencionaba, cebada malteada, Mahou 5 estrellas, Mahou básica, Mahou tostada, copa de cervecera Mahou, todo lo que tenemos que registrar, todo lo que nosotros vendemos tenemos que registrarlo acá. No, antes eso no se hacía de forma virtual, se hacía de forma física, pero actualmente tenemos que registrar todo esto. Y una vez que registramos todo esto, recién vamos a poder venir acá y empezar a hacer la declaración, ¿no? Para el periodo de septiembre, que bueno, ahorita ya está declarado, ya está en la fecha límite, ¿no? Por eso ya está declarado. Septiembre 2025 y vamos a registrar todo esto. No, ahí está. Vamos a tener la plantilla. Acá me refería. Aquí estaban las partidas, miren. Partidas arancelarias. Que lo tenía descargado, pero no sé en qué lugar estará. Ahí vamos a ver las partidas arancelarias, que es un anexo que nos brinda también el Servicio de Impuestos Nacionales para que podamos guiarnos. Ahí está, ahí podemos buscar qué tipo de producto nosotros estamos vendiendo y relacionarlo con su código de la partida. Aquí está, código de partida arancelaria y la descripción de la partida arancelaria. Ahora, un punto muy importante también es ver si nosotros estamos o no estamos sujetos a este impuesto. Y eso nos lo va a establecer la RND que estaba por acá. Vamos atrás, un poco más. Aquí está, anexo. Aquí está, RND 102527, control de existencias y producción ICE. Ahí nos muestra quiénes están alcanzados para realizar o para declarar este impuesto, ¿no? Se encuentran alcanzados por la presente resolución los sujetos pasivos del impuesto al consumo específico ICE que elaboren y o comercialicen productos incluidos en las siguientes partidas arancelarias. Todos los que estén incluidos dentro de estas categorías están alcanzadas para poder, bueno, no para poder, no, están obligadas a pagar este impuesto y a declarar también los formularios que habíamos mencionado que era, aquí está, 650, 651 y 652. Esto va a depender en función a cómo lo estás trabajando, esto, los productos que tú comercializas, en función a lo que tú vendes y que no vendes, ¿no? De esa forma. Ahora, la forma de llenado es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bueno, creo que no lo vamos a poder ver porque como ya está declarado, mejor no tocarlo. Bien, pero es más o menos cómo se tiene que llenar este tratamiento de los impuestos. Y de ahí directamente te arrastra al formulario, no hay más que hacer, directamente te lo jala. Ya no se tiene que trabajar desde el apartado de declaraciones juradas versión 2, sino todo es directamente desde este módulo, desde el control de existencias y producción ISA, todo es desde ahí. A ver, no hay mucho que decir tampoco de ese impuesto, es un impuesto para un sector muy minucioso de personas. Así que vámonos ahora al título 8, que dice del Código Tributario, régimen de actualización, intereses resarcitorios y sanciones. Que bueno, nunca lo he visto, pero vamos a ver más o menos de qué trata. Que bueno, parece que está abrogado, ¿no? Derogado. Artículo 88 derogado. Ya no sirve, entonces vámonos al título 9. Vámonos al título 9. Aquí estamos acá. Título 9.
coparticipación de los impuestos, que también está derogado. Entonces vamos a acabar rápidamente estos temas. Bueno, hay una, parece que hay una ley relacionada, pero creo que no es muy interesante de verlo. Vámonos al título 10, abrogaciones y derogaciones. Aquí está, artículo 92. Abrógase las normas legales que crean los impuestos y o contribuciones que se indican a continuación, como así también toda otra norma legal. Impuesto sobre la renta de empresas, impuesto a la renta de personas, impuesto a las ventas, impuesto, o sea, son derogaciones y abrogaciones que han habido, ¿no? Todo eso que anteriormente se ha creado, pero ahora ya no, ya no existe, ¿no? Como puede ser el IRPE, cosas así, ¿no? Entonces ahí acaba, vámonos al título 11. Ya vamos a acabarlos rápidamente. Y eso es lo que nos interesa para luego poder profundizar lo que es el IVA y los impuestos más grandes de acá. Título 11. Impuesto a las sucesiones y a las transmisiones gratuitas de bienes. A ver, esto es interesante, vamos a pasarlo. ¿Qué nos indica? Capítulo 1. Objeto, sujeto y base del cálculo. Objeto. Las sucesiones hereditarias y los actos jurídicos por los cuales se transfiere gratuitamente la propiedad están alcanzados por un impuesto que se denomina Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, el ITGB, en las condiciones que señalan los artículos siguientes. Están comprendidos en el objeto de este impuesto únicamente los bienes muebles, inmuebles, acciones, cuotas de capital y derechos sujetos a registro. Sujeto. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y jurídicas beneficiarias del hecho o del acto jurídico que da origen a la transmisión de dominio, ¿no? Entonces acá nos da un punto muy importante. ¿Quiénes pagan el impuesto? Las personas naturales y jurídicas que se están beneficiando del hecho, ¿no? O sea, si tú das en calidad de donación o transmisión gratuita de bienes, no vas a pagar el impuesto. ¿Quién va a pagar el impuesto? Nos indica acá el que está recibiendo este bien, ya sea mueble o ya sea inmueble, ¿no? Muy importante esa partecita. Artículo 101. El impuesto se determinará sobre la base del avalúo que se regirá por las normas de reglamento que al efecto dicte el Poder Ejecutivo. Entonces, el impuesto se va a calcular bajo el avalúo. El avalúo que se tenga que hacer, que nos indica, bueno, que seguramente más abajo nos va a indicar en la alícuota del impuesto. Artículo 102. Independientemente del impuesto a las transacciones, se establecen las siguientes alícuotas: ascendiente, descendiente y cónyuge, 1%. Hermanos y sus descendientes, 10%. Otros colaterales, legatarios y donatarios gratuitos, 20%. Aparte del IT, nos indica ahí, ¿no? De la transmisión de bienes. Capítulo 3. Exenciones. ¿Quiénes están exentos de este impuesto? El gobierno central, los gobiernos departamentales, las municipalidades y las instituciones públicas. ¿No? Ya hemos indicado esto, casi siempre las entidades gubernamentales están exentas de varios impuestos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos están recaudando para financiarse ellos mismos. No tiene lógica que el impuesto circule de un lado a otro. Entonces yo, al menos a mi parecer, ese es el punto en el cual todos, en casi la mayoría de los impuestos, las entidades gubernamentales están exentas. Inciso B. Las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales como religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educación e instrucción, culturales, científicas. Igual, este tipo de actividades han visto en otros impuestos que igual estaban exentos del pago de impuestos, de varios impuestos, siempre y cuando son o tienen que ser destinados los ingresos a sus fines, ¿no? No puede haber alguien que esté beneficiándose o lucrando con eso. Por mandato del artículo 2 de la Ley 1045 del 19 de enero de 1989, los beneméritos de la patria, cuando ellos sean beneficiarios del hecho o del acto jurídico que da origen a la traslación de dominio. Por mandato del artículo 54 de la Ley 1833 del 25 de junio, las indemnizaciones por seguros de vida. Capítulo 4. Liquidación y pago. El impuesto se determinará aplicando la base del cálculo que señala la alícuota
El impuesto resultante se liquidará y imposará sobre la base de la declaración jurada efectuada en el formulario oficial dentro de los 90 días de abierta la sucesión por sentencia por actualización del valor al momento de pago, o dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha del nacimiento del hecho imponible según sea el caso. Vigencia. Las disposiciones de este título se aplicará a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de la publicación del reglamento de este título en la Gaceta Oficial de Bolivia. Y con eso acaba. Tiene un decreto supremo reglamentario 21789 que debe abarcar algunas cosas que no han mencionado anteriormente, ¿no? Y vámonos al título 12, ya estamos acabando. Título 12. Impuesto a las salidas aéreas al exterior. El ISAE. Créase un impuesto sobre toda salida al exterior del país por vía aérea de personas naturales residentes en Bolivia, con excepción de los diplomáticos, personas con este estatus y miembros de las delegaciones deportivas que cumplan actividades en representación oficial del país. Dicho impuesto será de 120 por cada salida aérea al exterior. Este monto será actualizado a partir del 1 de enero de cada año por el Servicio de Impuestos Nacionales, de acuerdo a la variación del tipo de moneda nacional respecto al dólar estadounidense. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y modalidades administrativas de la recaudación de este tributo. Vigencia a partir del 30 de abril y supongo que hasta la fecha, ¿no? Y aquí tiene su decreto supremo reglamentario. Vamos a ver acá. Aquí esto más que todo les interesa a las entidades de BOA, a ese tipo de entidades, ¿no? Título 13. Impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores. Ahí está. Se establece que el impuesto a las transacciones que grava las transferencias eventuales de inmuebles y vehículos automotores es de dominio tributario municipal, o sea, al municipio y no a nivel nacional, pasando a denominarse impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores, que se aplicará bajo las mismas normas establecidas al título 6 de la ley 843, ¿no? ¿Se acuerdan que acá teníamos un impuesto a las transacciones que también nos va a servir para poder utilizarlo en el impuesto municipal a las transferencias, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente que era un impuesto que la primera vez que es transferido, hablando de inmuebles cuando es una construcción, por ejemplo, se tiene que pagar el impuesto al Servicio de Impuestos Nacionales, pero ya las transferencias posteriores a la primera venta son especialmente para el servicio municipal, ¿no? Como nos indica acá. Bien, sigamos. Ahí está. No pertenecen al dominio tributario municipal el impuesto a las transacciones que grava la venta de inmuebles y vehículos automotores efectuadas dentro de su giro por casas comerciales. Bueno, hay que aclarar esto, ¿no? Y las aclaraciones estaban con azul. No pertenecen a dominio tributario municipal las ventas de aquellas empresas que se dedican de forma habitual a la venta de estos inmuebles como tal, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Cualquier tipo de venta habitual ya es una actividad comercial, y esa actividad comercial está sujeta al IVA, al IT, a cualquier tipo de situaciones. Entonces ahí ya nos aclara un punto muy importante. Estos impuestos se pagarán al gobierno municipal en cuya jurisdicción se encuentre registrado el bien. El Servicio de Impuestos Nacionales fiscalizará la correcta aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia de procesos recaudatorio, inclusive efectuando los cobros por cuenta del gobierno municipal sin costo para el mismo. Su vigencia desde el 1 de enero del 1995. Y ahí tiene su decreto supremo reglamentario. Vamos con el título número 14, ya estamos acabando. Impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Que bueno, acá esto muy raras veces vamos a llegar a verlo, ¿no? Creación de un impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados de acuerdo a lo que establece a continuación. Es objeto de este impuesto la comercialización en el mercado interno de hidrocarburos o sus derivados, sean estos producidos internamente o importados. Se entiende por producidos internamente o importados a los hidrocarburos y sus derivados que se obtienen de cualquier proceso de producción, refinación, mezcla, agregación, separación, reciclaje, adecuación, unidades de proceso,
o toda otra forma de acondicionamiento para transporte o uso o consumo. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y jurídicas que comercialicen en el mercado interno hidrocarburos o sus derivados, sean estos producidos internamente o importados. Nacimiento del hecho imponible. El hecho imponible se perfeccionará en la primera etapa de comercialización de producto grabado o a la salida desde refinería cuando se trate de hidrocarburos refinados. En la importación, en el momento en el que los productos estén extraídos o sean extraídos de los recintos aduaneros o de los ductos de transporte mediante despachos de emergencia o pólizas de importación. Determinación del impuesto. El impuesto se determinará aplicando a cada producto derivado de hidrocarburos una tasa máxima de 3,50 por litro o unidad de medida equivalente que corresponda según la naturaleza del producto de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. El impuesto a los consumos específicos efectivamente pagado por el producto incluido en la mezcla de hidrocarburos y derivados será acreditable como pago a cuenta del impuesto de este título en la proporción, forma y condiciones establecidas por reglamentación, ¿no? Esta parte sí no me la sabía. Al parecer se puede compensar el ICE importado, bueno, el ICE que se paga por importaciones, con este otro impuesto. A la tasa máxima del impuesto será actualizada de acuerdo a la variación de la unidad de fomento a la vivienda. Liquidación y forma de pago. El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados se liquidará y pagará en forma y plazos que determina la reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y modalidades administrativas de la recaudación de este impuesto. El producto de la recaudación de este impuesto será destinado íntegramente al Tesoro General de la Nación para financiar los servicios públicos de salud, educación inicial, primaria y secundaria. Y ahí nos da la vigencia. Bueno, ahí está su decreto supremo reglamentario, la determinación del impuesto. Se establece el siguiente detalle de productos grabados y las respectivas alícuotas específicas al impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Gasolina, gasolina premium, gasolina de aviación, diésel, aceite, grasas lubricantes, todo ese tipo, ¿no? Son pequeñas, bueno, son muy pocas las empresas que comercializan esto, ¿no? Y que producen, yo creo que muy poco. YPF quizás, pero otro más aparte de él, no creo. Y con eso acabamos el título 14. Regalía minera nos habla acá. A ver, regalía minera, ley número 535. Que esto no es un título como tal, es un reglamento adicional que nos están colocando acá. Que no vamos a leerlo porque no creo que sea algo tan interesante por ahora. A ver, después tenemos acá, impuesto al juego. Ah, el IJ. Este sí es bueno, de igual forma, ¿no? Un impuesto que muy raras veces vamos a llegar a ver, al menos una gran mayoría no. Porque no son muchas las entidades que trabajan con esto, ¿no? Impuesto al juego de juegos de lotería y de azar, impuesto al juego del 25 de noviembre del 2010. Régimen tributario, impuesto al juego, objeto. Créase el impuesto al juego, IJ, que tiene por objeto gravar en todo el territorio del Estado plurinacional la realización de juegos de azar y sorteos, así como las promociones empresariales, conforme al ámbito de aplicación de la presente ley. No se encuentra dentro del objeto de este impuesto los juegos de lotería, ni los juegos de azar y sorteos organizados por entidades con personería jurídica o sin ella, cuando los recursos obtenidos sean destinados en su integridad a objetivos de beneficencia y asistencia. Entonces están exentos siempre y cuando el objetivo de ese tipo de juego sea beneficencia o asistencia. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto quienes realicen actividades de juegos de azar y sorteos en cualquiera de sus modalidades o promociones empresariales. El hecho generador del impuesto al juego se perfeccionará, inciso A, en juegos de azar y sorteos en el momento de la percepción del precio. Inciso B, en promociones empresariales en el momento del sorteo o al momento de la entrega del premio cuando no exista sorteo. Base imponible. La base imponible del impuesto al juego se determinará en juegos de azar sobre los ingresos brutos por la explotación de la actividad grabada, previa deducción del importe correspondiente al impuesto al valor agregado. Inciso B, en promociones empresariales, en el caso de sorteos por el valor total de los premios,
En el caso de entrega de premios sin sorteo, por el valor total de los premios entregados en cada periodo mensual dentro de la vigencia de la promoción empresarial. En ambos casos, los premios en especie serán valuados al precio de mercado. Alícuota. Se establece una alícuota del 30% para juegos de azar y sorteos. En el caso de promociones empresariales se aplicará una alícuota del 10%, supongo que por cada tipo de promoción. Determinación y forma de pago. El impuesto al juego se determinará aplicando la alícuota establecida a la base imponible respectiva y se imposará por periodos mensuales en la forma, plazos y lugares que establezca la reglamentación. Destino del impuesto. Los recursos del impuesto al juego serán de total disposición del Tesoro General de la Nación. Ahí está un decreto supremo reglamentario sobre el IJ. Y vamos a ver, supongo que más adelante está el impuesto a la participación de juegos. Acá está, impuesto a la participación en juegos. Ahí está, capítulo 2, impuesto a la participación en juegos. Se crea el impuesto a la participación en juegos, el IPJ, que tiene por objeto gravar a la participación en juegos de azar y sorteos, que se aplicará en todo el territorio del Estado plurinacional. ¿Quién es el sujeto pasivo? Son sujetos pasivos del impuesto a la participación en juegos las personas naturales que participen en juegos de azar y sorteos organizados por operadores sujetos al impuesto al juego. Hecho generador. El hecho generador del impuesto a la participación de juegos surge en el momento de la compra de las rifas, talonarios, boletos, formularios, bingos, fichas o cualquier otro medio que otorga al jugador el derecho de participar en las distintas modalidades de juego. La base imponible de este impuesto está constituida por el precio de venta menos el impuesto al valor agregado. La alícuota de este impuesto es del 15%. El importe correspondiente al impuesto a la participación en juegos se incluirá en la factura de forma separada al precio de venta por cada operación. Entonces, cuando compramos un ticket, a lo que yo entiendo acá, al comprar un ticket, ya está incluido dos cosas, ¿no? El IVA, acá el IVA, y aparte también el impuesto a la participación en juegos, que al parecer es un impuesto indirecto igual que el IVA, porque lo pagamos nosotros igual. Agente de percepción es agente de percepción del impuesto a la participación en juegos, el operador de juegos de azar y sorteos, quien al momento de la facturación de cada operación percibirá el monto del impuesto. El agente de percepción imposará el impuesto mensualmente en la forma, plazos y lugares que establezca la reglamentación. Distribución. Los recursos del impuesto a la participación en juegos se distribuirán de la siguiente forma. 70% al Tesoro General de la Nación, 15% al gobierno departamental autónomo y 15% al gobierno municipal autónomo. Del 70% de los recursos que perciba el Tesoro General de la Nación, hasta el 70% serán destinados al Ministerio de Salud y Deportes, dice. Los recursos de los gobiernos departamentales y municipales lo deben distribuir de la siguiente forma. 60% de acuerdo al número de habitantes y 40% por índice de pobreza. Que acá no especifica a qué se va a ir esa recaudación. Disposición transitoria. Dentro del plazo de 120 días siguientes a la fecha de inicio de funciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juego, los sujetos que desarrollan actividades de juego de lotería, azar y sorteo adecuarán sus operaciones a las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Dentro de este plazo, las empresas operadoras que se encuentran desarrollando estas actividades estarán sujetas al control de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad LONABOL. Bien, entonces bajamos. ¿Qué más tenemos por acá? Ahí está su decreto reglamentario del IPJ. Régimen de reintegro en efectivo al impuesto al valor agregado, que esto ya no es como tal un impuesto, ¿no? Es es de IVA, que todos, bueno, muchos hemos optado por aperturar este es de IVA, es de integro al IVA, para poder deducir o para poder cobrar el 5% de todas las facturas que nosotros tengamos en un periodo determinado. Creo que incluso es mucho mejor verlo desde una plantilla, que creo que es el último, el más actualizado creo que era este.
Sí, creo que este era el último que salió. Este es el de IVA, ¿no? Lo que nos va a indicar acá la normativa es esto. Que han debido ver, ¿no? En alguna publicidad de impuestos, en internet. Cobra el 5% de todo lo que factures, te decía, ¿no? Esto es el de IVA. No es un impuesto, sino es un beneficio para la población que tiene como objetivo por fondo recaudar más impuestos, ¿no? ¿Y cómo vas a recaudar más impuestos si estás devolviendo dinero? Simplemente es una cultura tributaria, ¿no? Está motivando, incentivando a que las personas que anteriormente no pedían facturas, ahora sí vas a pedir factura. ¿Por qué? Porque si tú te inscribes en el de IVA y anteriormente tú, cuando ibas a algún lugar y te decían, ¿quiere factura? ¿No quiere factura? Da datos para tu factura. No, no quiero factura, decías, ¿no? O lo agarrabas y lo botabas. ¿Por qué? Porque no te servía. Ahora sí te sirve, ahora sí te sirve. ¿Por qué? Porque si tú te compras algo de 100 pesos, te van a devolver 5 pesos, el 5%. Es decir, que ahora, cuando tú vas a un negocio, pides la factura. No, estás obligando de forma indirecta al vendedor a que pague impuestos. ¿No? Y muchas veces anteriormente, cuando no existía esto, el- había más evasión fiscal, había menos facturas, menos tributación y por ende menos recaudación de impuestos. ¿No? Entonces, no es algo que se haya inventado simplemente para beneficiarnos a nosotros, sino es algo que tiene un objetivo, un doble objetivo, ¿no? Claro, retribuir un cierto porcentaje del impuesto, pero a cambio vas a también recaudar más impuestos, ¿no? Incentivar a la población a que se habitúe a pedir factura y a emitir factura también. A ver, vamos a leerlo un poco. Objeto, la presente ley tiene por objeto establecer el régimen del reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, de IVA, contenido en las facturas de compra en el mercado interno. El de IVA se aplicará a las personas naturales que soporten este impuesto en sus compras o adquisiciones y tengan un ingreso promedio mensual igual o menor a 9.000 bolivianos, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo. Ahora, ¿por qué 9.000 bolivianos? Era 9.000 bolivianos anteriormente, en la fecha en la que se ha creado, 28 de diciembre, porque era el tope más o menos. No era el tope porque a partir de esos montos de 9.000, las personas que ganaban más ya tenían que pagar el RSIVA, entonces no les convenía para nada. Vamos a ver esta parte. Mm, ¿Cuánto era el sueldo mínimo en el 2020? En el 2025 estamos con 2.750 actualmente, ¿no? El año pasado, 2024, estábamos con 2.500. 2023 era 2.362. 2022 era 2.250 con 50 centavos, creo. 2021 era 2.162, creo, por ahí. Y 2020 creo que estábamos con 2.000, si no me equivoco. No, pero bueno, el cálculo que lo han sacado es para que aquellas personas que estén sujetas al RSIVA no se beneficien de este impuesto. Bien, ahí está, reintegro del impuesto al valor agregado. Se reintegrará a las personas naturales previstas en el artículo anterior el impuesto al valor agregado en el importe equivalente de hasta el 5% del precio de venta, sujeto a este impuesto contenido en las facturas de compra, siempre que estén emitidas por los medios tecnológicos. Es decir, si tú te haces facturar algo por 1.000 pesos, pero te lo han facturado en una modalidad antigua, que es la modalidad manual, ¿no? Por un talonario que te lo escriben ahí la facturita, o por la modalidad de facturación del SFB, sistema de facturación virtual, que es el anterior, el que parecía en línea, pero no era en línea, porque de igual forma se cargaban los datos manualmente al Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cuáles sí son válidos? Son válidos aquellas facturitas que tienen ese QR, el QR que se puede escanear y te bota otra vez la factura. Las que directamente te llega a tu correo, las que se puede ver o las que están enlazadas directamente con la base de impuestos nacionales. Esas sí nos van a retribuir el 5%. Las demás, no. Habilitación de beneficiarios. Para acceder al beneficio desde Integro, las personas naturales alcanzadas por la presente ley deben habilitarse como beneficiarios de este régimen ante el SIN. No que no es necesario ir al Servicio de Impuestos Nacionales. Hay algunas ferias, actualmente está la Fexpo Cruz. En la Fexpo Cruz creo que igual están en el Servicio de Impuestos Nacionales. Y cada vez en cada lugar, en cada plaza están. En cualquier feria. En la FIPAS igual estaba, no tenía su stand ahí. Y tú vas, te pides que te habiliten y ya, ¿no? Basta con tu carnet y ya. Ahora también lo puedes hacer de forma digital, de forma virtual, ¿no? Simplemente, simplemente ingresando a la página de Impuestos Nacionales.
Y yo les recomiendo, si es que todavía no lo han hecho, ¿por qué? Porque se van a habituar a ingresar acá, a conocer la página y a poder manejarlo. A ver, acá se van a ir a servicios tributarios, en el segundo icono. Y en el lado derecho, servicios al ciudadano, te va a aparecer acá, registro de beneficiarios de IVA. Y aquí tú colocas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Selecciona el tipo de registro, dependiente, jubilado independiente. Y te va a pedir datos. Te va a pedir primero tu carnet, fecha de nacimiento, nombre completo, todo ese dato que tú lo tienes. Pero también te va a pedir un correo y te va a pedir una cuenta bancaria. No, con eso ya puedes habilitar tu registro desde IVA. Te va a botar un formulario, eso lo imprimes y eso va a ser tus credenciales para poder ingresar y ver, ¿no? Cuánto te han retribuido en este mes y demás. Todo eso. Cómputo de las facturas de compra. A partir de la habilitación del beneficiario, un dato muy importante también, que es que cada año esto se renueva. Si es que no los renuevas, aquí, renovación. Siempre tienes que renovar. Si no los renuevas, ya no vas a poder recibir el de IVA. El reintegro en efectivo del IVA, en el porcentaje que corresponda, se realizará en el plazo, medios y formas que supuestamente tenían que pagarnos cada mes. No, pero ahorita falta, creo que me falta que me paguen de 3 meses atrás, 4 meses atrás, más o menos. No, que no pagan a tiempo. Exclusiones. Se excluye desde IVA el impuesto utilizado como pago a cuenta del régimen complementario. Es decir, si tú hoy te abres tu cuenta desde IVA y en el año siguiente tú ganas unos 10.000, 12.000 y estás sujeto a pagar el RC-IVA, pues obviamente ya no te vas a beneficiar desde IVA, sino vas a estar utilizando tu crédito para el RC-IVA. Ahora, ¿esto se puede dividir? Sí, pero es un poco complicado porque las compras mmm, no te aparecen en ambos lugares. No te aparece usualmente en el formulario 110 para la declaración del RC-IVA y no así en el formulario, creo que es el 105, no me acuerdo muy bien, pero es del IVA. Ahí nos indica, ¿no? Recursos para el reintegro. Los recursos para el reintegro dispuestos en la presente ley serán obtenidos de la recaudación del IVA en un porcentaje de hasta un 4% aplicado antes de la distribución de todas las entidades beneficiarias de este impuesto. Modificaciones, nada que ver. Transferencia pública. Disposición final. La presente ley entrará en vigencia ya en... Bueno, creo que ahí no hay mucho que decir. Decreto Supremo Reglamentario al de IVA. Lo que no hace falta verlo. Yo creo que muchos ya lo hemos visto bastante del Servicio de Impuestos Nacionales con sus publicidades. ¿Qué es esto? ¿No? Si tú ganas 9.000 o 5.000, te van a dar 250 de integro. Ahora, un dato muy interesante acá es que si tú vas a registrar cuando tú coloques tu monto mínimo ganado, bueno, tu monto ganado por mes, te va a pedir ese dato, cuánto ganaste en los últimos 3 meses. Tú vas a tener que colocar lo que ganas y lo que gastas al mes. Si tú colocas que cada mes ganas 3.000, pero en un mes te facturan por 9.000 o 10.000, te van a pagar solamente por el 5% de los 3.000 que has registrado que ganas mensualmente, no por los 9.000. Entonces, si van a tener algún gasto fuerte, lo pueden modificar, pueden colocar un ingreso alto para de esa forma no perder tantos de integro. Porque una amiga colocó ahí como 3.000, creo que colocó, como que ganaba cada mes 3.000. Llegó la fecha de su examen de grado, pagó unos 13.000, 14.000, pero solo le devolvieron el 5% de 3.000, es decir, 150. Ahí perdió más o menos unos 9.450 bolivianos, que lo perdió solamente por no colocar un monto mayor, ¿no? Entonces, hay cositas que no te especifica muy bien, o que la normativa lo dice, pero no está muy aclarado. Entonces, si tienen algún tipo de pago fuerte en alguna ocasión, lo pueden realizar de esa forma. ¿No? Ahí como te dicen, ¿no? Datos de carnet, teléfono, cuenta bancaria, todo eso. Bien, entonces, eso es el de IVA. Y ya estamos acabando. Yo creo que hoy día podemos acabar todo y ya la siguiente sesión tocar otro tipo de normas o complementar algún impuesto que hemos visto como los decretos reglamentarios. Impuesto a las grandes fortunas. A ver, esto es algo que también, que es, bueno, muy pocas veces vamos a llegar a verlo, no es a las grandes fortunas, no es como que todos tengamos una grande fortuna y demás. A ver, la presente ley tiene por objeto establecer el impuesto a las grandes fortunas,
IGF de dominio tributario nacional. Se crea en todo territorio del Estado plurinacional de Bolivia el impuesto a las grandes fortunas que se aplicará a la fortuna de las personas naturales. Y esto creo que se paga hasta cada marzo, si no me equivoco. Ahorita vamos a ver esa parte. El impuesto a las grandes fortunas se aplicará a partir del año 2020. La fortuna de las personas naturales está comprendida de manera enunciativa y no limitativa por los bienes inmuebles, bienes muebles, bienes suntuarios, activos financieros, derechos, dinero y todo otro tipo de bien material o inmaterial con valor económico de los cuales sea titular o esté en posición de ellos, ¿no? Dice no limitativo, porque actualmente recuerden que tenemos las criptomonedas, criptoactivos en general, entonces igual entra, porque esto es un enunciado eh, no limitativo. Sujeto pasivo, las personas naturales residentes del Estado Plurinacional de Bolivia con fortuna situada o colocada en el territorio nacional y o en el exterior. Las personas naturales residentes, no residentes en Bolivia que tengan fortunas situadas o colocados en Bolivia. Residencia. Para la aplicación de este impuesto son residentes las personas nacionales o extranjeras que permanezcan en Bolivia, aquí dice por más de 183 días. Por más de 183 días, en forma continua o discontinua, en un periodo de 12 meses. Hecho generador. El hecho generador del impuesto se perfecciona cuando la fortuna neta acumulada al 31 de diciembre de cada año de estos sujetos pasivos sea mayor a 30 millones de bolivianos o su equivalente en moneda extranjera. Quedan excluidas del objeto de este impuesto las empresas unipersonales, públicas, sociedades comerciales, o sea, prácticamente las empresas no están sujetas a pagar un impuesto a las grandes fortunas, porque esto es para las personas naturales nada más. Base imponible, la base imponible de este impuesto está constituida por el valor neto de la fortuna que resultará de la sumatoria de toda fortuna prevista en el artículo 2, acumulada por el contribuyente menos las deducciones previstas en la ley y su reglamento. En los matrimonios, bajo el régimen de mancomunidad de bienes o bienes gananciales, la base imponible del impuesto para cada cónyuge está constituida por el valor total de la fortuna personal y el 50% del valor de la fortuna acumulada durante el matrimonio. En la determinación de la base imponible del impuesto se deducirán los saldos de capital pendientes de pago por préstamos obtenidos de entidades financieras reguladas por la autoridad, por la ASFI. En la fortuna sujeta al impuesto no se computarán los bienes que forman parte del menaje doméstico. Bien, valoraciones de bienes, alícuota. Aquí está. Base imponible en bolivianos de 30 millones a 40 millones. Su alícuota es del 1.4%. Vamos a ver acá. Digamos de 30 millones. De 40 millones. De 40. Por el 1.4%. 560.000 con descuento de 150.000 bolivianos, nos indica. Pago a cuenta del impuesto. Contra el impuesto determinado se imputará a cuenta el importe pagado por el impuesto aplicable a la propiedad de bienes inmuebles sujetos a registro, a su deducción. El importe pagado por el impuesto sobre las utilidades de las empresas aplicable a ejercicios de profesionales liberales y oficios en forma independiente, que esto prácticamente ya no estaría aplicable, ¿no? Esto ha debido ser en ese momento, que aquí ya no correspondería. Determinación, declaración y pago del impuesto. El impuesto será determinado, declarado y pagado anualmente mediante una declaración jurada que deberá presentar el contribuyente ante la administración tributaria en los plazos y condiciones que determine la reglamentación. Se faculta al órgano ejecutivo a establecer mediante reglamento de pago anticipado del impuesto con descuentos hasta el 15%. A ver, destino de los recursos, no nos interesa tanto, reserva de información, sanciones, no nos interesa mucho tampoco. Bien, y creo que ese impuesto a las grandes fortunas se lo puede pagar sin necesidad de tener una cuenta. Era por acá. Bueno, sin necesidad de tener un NIT, ¿no? Obviamente. Era por acá, si no me equivoco. Sí, lo he visto por acá anteriormente. A ver. No me acuerdo en qué lugar específicamente lo he visto. Vamos a ver por acá. Servicios al contribuyente.
Me acuerdo, la otra vez estaba por acá, pero ya no me acuerdo en qué lugar lo había colocado o lo había visto. Oficina virtual ya no es, pero no se necesita una cuenta, ¿no? De servicio de impuestos nacionales, porque son empresas, bueno, son personas naturales como tal. Bien, no me acuerdo en qué lugar se encontraba. A ver, sigamos. Más abajo, anexo uno. Bueno, esto ya son las normas vinculadas nada más. Entonces, con esto ya acabaríamos todo el tema. Normativas vinculadas con el ámbito impositivo. Leyes, a ver, ley 571. Que estas normas, ya lo hemos visto anteriormente, son las que estaban en un fondo plomo, ¿no? Como este más o menos, así, como fondo plomito. Ya lo hemos llegado a ver. Por ejemplo, esto de las zonas francas lo hemos llegado a ver tanto en el IVA como en el ITE, donde hay algunos aspectos que están exentos de esos pagos por estar en algún tipo de zona que no está alcanzada por la normativa boliviana. Bueno, que está alcanzada pero está exenta, ¿no? Para incentivar ese tipo de actividades. Entonces esto ya no hay necesidad de verlo. Y con eso habríamos acabado la ley 843. Ahora, la siguiente clase, bueno, la siguiente sesión, ¿quieren ver algún impuesto adicional o no, alguna norma adicional? ¿O prefieren que nosotros profundicemos más en el tema de los decretos supremos? Es decir, del IVA, del IT, del IWE, de forma individual, para ver, ¿no?, cómo se complementa. ¿Cuál sería mejor? O ya nos vamos a una norma quizás como las normas contables bolivianas o las normas internacionales quizás. ¿Qué dicen?